En un mundo conflictivo, polarizado políticamente, los cristianos deberíamos orar por nuestros gobernantes. Bienvenidos a tu programa Verdad del Amor y en la sección Pregunta del Pastor. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y compartir para que otros puedan recibir el mensaje de Dios. Pastor, bienvenido una vez más a esta sección. ¿Sabe? Hay una situación en el mundo, está polarizado, dividido políticamente. Y la palabra del Señor ahí en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, dice por todos los hombres, pero interesante, el versículo dice por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, como cristianos, ¿cómo debemos orar cuando el gobernante no es bueno, hace maldad, es corrupto? ¿Cómo deberíamos orar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pues yo creo que todos los políticos están bien siempre. No, mentiras. Porque sí, eso vemos alrededor del mundo. Hay políticos corruptos, hay gobiernos que pues están torcidos, hay algunos que son apáticos en cuanto al cristianismo, otros son antagonistas contra el cristianismo, hasta persiguen a los creyentes. Entonces, sí, es una buena pregunta. ¿Cómo deberíamos orar por ellos? Yo creo que es bueno entender el contexto. Esto en 1 Timoteo 2 fue escrito por el apóstol Pablo, a su hijo en la fe, a Timoteo, y dice que hay que orar por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, gobernantes. Y luego habla sobre algunas de esas peticiones y todo, pero ¿quién estaba en eminencia en ese tiempo? Fue el Imperio Romano, específicamente el emperador Nerón. Si uno estudia la historia, Nerón fue un hombre horrible. Sí. O sea, especialmente en cuanto a la persecución contra los creyentes, la iglesia. Cuando esto fue escrito, no había llegado a su punto peor, pero después de unos pocos años llegaría hasta a meter a los cristianos en el Coliseo, para el circo, para los juegos romanos. Sí. Y todo el mundo ahí viéndolos siendo devorados por animales y... o sea, era horrible. Tomaban a los cristianos y los pondrían vivos, cubiertos en aceite sobre una estaca, y luego los encenderían como antorchas para iluminar su jardín. Ese es el personaje que está en eminencia. Wow. Entonces, cuando entendemos ese contexto, yo miro alrededor del mundo, no es tan malo. Sí. O sea, ningún gobierno o muy pocos gobiernos llegan a ese punto de maldad, de corrupción, de todo. Pero entonces aquí dice que hay que orar por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y sigue diciendo que eso es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos sean salvos. O sea, cuando oramos por todos, y aquí resalta el hecho de orar por los gobernantes, hay que entender que Dios quiere que sean salvos. Oramos por su salvación. Oramos que conozcan el Evangelio. Hay otros principios bíblicos cuando oramos por las personas en eminencia. Sí, es orar primero por su salvación, pero también es orar que tengan sabiduría, sí, que tengan un temor de Dios, que tomen buenas decisiones. Y es más, orar por la prosperidad del país en que nos encontramos. Duro, pero yo creo que es importante entender que no siempre los gobiernos van a estar de acuerdo con los principios bíblicos, pero siempre los gobiernos están ahí permitidos por Dios. Sí, eso es asombroso, ¿no? Sí, ciertamente. No sé si piensas en algunos ejemplos. Yo pienso en Nabucodonosor. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ese gran imperio babilónico. La Biblia dice, antes de que ellos llegaron, los babilonios, a tomar cautivos a los israelitas, a destruir la ciudad, a destruir el templo, eso fue profetizado. Sí. Varios profetas, incluyendo Jeremías, dijo,
Nabucodonosor es mi siervo que va a ejecutar justicia contra mi pueblo. Es como disciplinar a mi pueblo. Correcto. Durante un lapso de 70 años nomás. Pero bueno, es mi siervo. Yo no mira, Nabucodonosor soberbio, un arrogante. Yo creo personalmente que llegó eventualmente a creer. Eso vemos el arrepentimiento al final de su vida. Correcto. Pero en ese lapso de tiempo, o sea, ¿cómo van a pensar que ese es un siervo de Dios? Sí, ciertamente. Eso dice en Romanos 13 también, que hay que someternos a las autoridades civiles, sabiendo que están ahí puestas por Dios. Son siervos de Dios para ejecutar justicia. Correcto. Entonces, bueno, cuando pensamos en esos gobiernos, sí, a veces, casi siempre, realmente se desvían mucho de lo que Dios quiere. No tienen a Dios en el centro de todo, pero están de alguna forma cumpliendo un propósito de Dios, en el plan redentivo de Dios en esa historia. Y lo que dijo Jeremías al pueblo de Dios, que iban a ser llevados cautivos. Dice, buscad la paz de Babilonia, buscad la paz en la ciudad donde estarán. Aunque estarán lamentando, como dicen los salmos, están ahí al río, llorando, lamentando, pero hay que buscar la paz de Babilonia, porque en su paz tendréis vosotros paz, dice. Sí, correcto. Eso oramos. Bien sea que es Colombia donde estamos grabando esto, o en Venezuela, o en Estados Unidos, o en Perú, o en Ecuador, en México, en otras partes del mundo, donde uno mira al gobierno y dice, sí, ciertamente. hay que orar por la salvación de los líderes, por sabiduría para los líderes y por la paz del país, de la ciudad donde nos encontramos. Claro. Ahora, es interesante ver cómo dentro de las iglesias encontramos grupos divididos. Unos dicen son de izquierda, otros de derecha, otros son del centro. Otros ni siquiera quieren opinar sobre política. Sí. Pero realmente, según la Escritura, ¿cuál debe ser nuestra real actitud? Es decir, sabemos que el Señor nos demanda a nosotros que debemos orar para que ellos alcancen la salvación. Pero vemos en Proverbios 29 que el justo cuando gobierna, todo está bien, pero cuando el injusto está gobernando, es muy malo. Sí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en base a eso? O sea, ¿debemos estar contentos? ¿Debemos lograr seguir orando por ellos? Hablábamos al comienzo, detrás de cámaras, que, ¿sabe? Es difícil orar por alguien y odiarlo, pero debe ser realmente nuestra actitud hacia ellos. Sí, pues hay que entender que somos peregrinos aquí. El pueblo de Dios, los creyentes, este mundo no es nuestro hogar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Correcto. Estamos de alguna forma bajo algún reino, imperio, gobierno, civil, temporal, pero también pertenecemos a un reino sempiterno, que es de Dios. Entonces sí, temporalmente estamos aquí como peregrinos y hay que ser buenos ciudadanos. Los mejores ciudadanos de cualquier país deberían ser los creyentes. Claro. Son los que, según Cristo, deberían pagar los impuestos. Y no. Es un problema. Sí, es un problema, pero cuando llegaron a Cristo diciendo, bueno, ¿a quién deberíamos pagar impuestos? A César, que César, el imperio romano tan corrupto que es. Digo, bueno, tráigame una moneda. Claro. ¿Qué ven ahí? ¿De quién es la imagen? De César. A César, lo que es de César. Y a Dios, lo que es de Dios. Ahora, es una cosa asombrosa que dijo, que prácticamente dijo, la moneda, eso, lo mismo pasa en nuestros países. O sea, la imagen en la moneda es algo representativo del país. Exactamente. Pero nosotros somos hechos a imagen de Dios. Entonces, de alguna forma está diciendo, bueno, el dinero es pasajero, el dinero es el impuesto, sí, paguen el impuesto, cumplan sus deberes, sean buenos ciudadanos. Si están en un país donde pueden votar, hagan sus votos, ¿sí? Voten. Si hacen un voto y no vale, no cuenta, es otro tema. Pero hagan su parte para ser un buen ciudadano y luego preséntense a Dios como a Dios, porque somos hechos a la imagen de Dios. Entonces sí, hay que orar por ellos, hay que someternos a las autoridades civiles, hay que hacer nuestra parte como ciudadanos y hay que esperar en otro reino que viene después. Claro. Sí, si no nos sujetamos a este reino temporal,
entonces podemos entonces someternos al Señor. Sí, qué pena interrumpir. La pregunta que hiciste también fue que, pues, decías que hay cristianos muy segmentados. Sí. De la derecha, de la izquierda, algunos que son apolíticos, dicen yo no quiero meterme en nada. ¿Cuál es la postura que uno debería tener? Sí. Yo creo que los cristianos deberíamos investigar mucho. ¿Qué creen los políticos? ¿Qué apoyan los políticos? ¿Cuáles son las propuestas de los políticos? Y ver más allá de la comodidad personal. Ver el que se alinea más con los principios bíblicos. Si está en nuestro derecho hacer un voto, votar por las personas conforme a nuestra conciencia y la palabra, que estén alineadas con eso. Pero cuando están otras personas en liderazgo que no se alinean, Sí. entonces es otro tema, es someternos, orar por ellos y todo. Pero cuando está en nuestra posibilidad, alinearnos más con los planes de Dios. Correcto. Y saber que ningún político nos va a salvar, solo Dios. Exactamente. Sí, eso es interesante porque muchas veces las iglesias se convierten en plataformas de campaña política. Sí, invitan un senador o alguien que quiere lanzarse en el alcalde o quieren ser gobernadores. Y luego, pues, que están allá arriba, entonces comienzan ellos a hacer otras cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y es interesante porque la misma palabra dice que engañoso es el corazón, sí, más que todas las cosas, y perverso. Nadie lo conoce solo el Señor. Entonces, debemos nosotros seguir orando para que realmente existan hombres y mujeres temerosas del Señor. Sí. Cabe resaltar, y de pronto esto me va a meter en problemas, pero no importa. La iglesia no es un lugar para la política. Sí, ciertamente. O sea, sí hay que orar por ellos, sí hay que ser buenos ciudadanos, hay que hacer votos cuando es nuestra responsabilidad y deber y privilegio como ciudadanos. Hay que informarnos, pero el púlpito no es el lugar para promover política. No es malo que hayan políticos cristianos, necesitamos más. Si ese es el llamado de Dios para alguien, que sea un político bueno, justo, temeroso de Dios, pero no usando la plataforma de la iglesia para promover ideas políticas. O sea, eso no es para eso. Hay que separar esos asuntos. Decir, bueno, la iglesia es para edificarnos como creyentes, estudiar la palabra, llenarnos, prepararnos para la batalla y salir a hacer discípulos que conozcan realmente al Señor. Promover el evangelio, no ideas políticas. Y yo creo que hay muchas personas que están polarizadas por eso, que ven la iglesia como una fuerza política y otros que dicen, no, pues yo no quiero nada que ver con la iglesia, porque solo se trata de eso. Claro. Habías mencionado al principio de la conversación Romanos 13. Sí, ahí hablan sobre cumplir las leyes. Sí. Pero el político que no cumple las leyes, definitivamente su corazón está alejado del Señor. Nosotros entonces necesitamos ser ejemplo. Alguien dijo, la única Biblia que alguien leerá será nuestra propia vida. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros levantar la bandera y ser un testigo fiel para que otros puedan ver que hay algo diferente en nosotros? Porque está bien, yo pago los impuestos, pero estoy dentro de mi casa, en el computador. Tal vez yo no como una luz del semáforo, pero nadie sabe que soy creyente. ¿Y cómo se poder hacer esto? Pues sí, Romanos 13 habla de someternos a las autoridades y saber que ellos son siervos de Dios para ejecutar justicia. Correcto. Pero cuando no están haciendo justicia, aún así hay que hacer justicia a nosotros. Sí, exactamente. Primero de Pedro también habla sobre esto y habla sobre esos siervos, creo que está en Primero de Pedro 2, dice, versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, o sea, esa idea que estamos aquí pero no somos de aquí, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras, ser ejemplos. Y luego en el 13 conecta esta idea con el gobierno. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana
ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque está la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Es como algo curioso. Y acordémonos que esto fue escrito en el tiempo del Imperio Romano. Sí, A veces, y esto lo vuelve a decir después, uno puede hasta padecer injustamente sí, bajo esa autoridad civil, siendo un siervo de Dios, siendo lo correcto, haciendo justicia, porque hay que someternos a esas autoridades siempre y cuando no tengamos que desobedecer a Dios. sí, correcto. Y en el momento de desviarnos, o las dictaduras de ellos, desviarnos del plan de Dios, decimos, no, hasta aquí llegamos. Como dicen los apóstoles a los líderes judíos. Sí, llegan ustedes y es mejor servir a ustedes o a Dios, pero nosotros vamos a obedecer a Dios, vamos a hacerle caso a Dios. Siempre eran respetuosos, honraban, oraban por ellos, se sometían a ellos, hasta padecían por manos de ellos injustamente, pero entregaban esas cosas a Dios que busca las cosas justamente. Entonces, en los casos de cristianos especialmente, que sufren por un gobierno injusto, iglesias que sufren por un gobierno injusto, que tienen que hacer lo correcto, tienen que hacer justicia, aunque haya corrupción, injusticias, saber que, bueno, Dios ve, y ahí mismo adelante dice, da el ejemplo de Jesús, que cuando le juzgaban injustamente, él encomendó la causa a su Padre. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Hay que mirar nuestras vidas, asegurarnos que estamos haciendo lo correcto, porque Dios quiere justicia. Y orar por los que no están haciendo justicia. Sí. Encomendar a Dios esas personas. No tomar venganza. Sí, Porque dice el Señor, mide la venganza. yo daré pago. Sí. De hecho, tiene mucho sentido el hecho de que, porque debemos tener temor del que lleva la espada, pues el que lleva la espada está puesto para impartir justicia. Entonces, si como creyentes nosotros obedecemos las leyes impuestas por el rey que ha sido puesto por Dios, aun cuando él sea un impío, él sea un Nerón o sea un Nabucodonosor, pues simplemente vamos a vivir en paz, porque no vamos a ser un ejemplo dañino hacia otras personas. Y esto realmente llena mucho de reflexión nuestra vida, porque lamentablemente se nos ha vendido una idea de que podemos desviar ciertas cosas, podemos tragarnos una luz. El semáforo, no pasa nada, son las 12 de la noche, ¿qué importa? Son las 12 de la noche. O mete una factura diferente dentro de tu contabilidad para que puedas pagar menos impuestos. Nadie se va a dar cuenta, pero Dios está sobre todo, sí, y Él conoce realmente nuestro corazón y nuestra intención. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos apegarnos a la palabra, obedecer, porque también me viene a la mente ahora mismo que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor, sí, porque realmente a Él servimos y no somos de esta sistema, ¿no? que gobierna el mundo. Ahora, pastor, ¿cuál sería finalmente esa recomendación que nos pudiera hacer de cómo realmente orar? Un ejemplo tal vez de cómo pudiera ser nuestra oración. Y entendemos que muchas personas que nos ven ahora mismo tal vez están en otros países, Sí. donde están siendo castigados por un sistema económico o político y no están de acuerdo. ¿Cuál debería ser entonces nuestra oración? ¿Cómo pudiéramos nosotros orar? Tengo una idea. Ok, ¿Que no oramos sí, ahora mismo por esas personas? ¿Parece? Sí. Oremos. Señor, muchas gracias por amarnos con tu amor perfecto, por vernos en nuestra condición pecaminosa, lejos de ti, enemigos tuyos, y tomar los pasos necesarios para reconciliarnos. Señor, gracias por la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, por lo cual estamos nosotros salvos,
en ese evangelio nosotros tenemos seguridad de esa salvación, tenemos el perdón de los pecados, tenemos una eternidad futura, no por ninguna obra nuestra, ningún mérito nuestro, sino por tu obra en el Calvario, Señor Jesús. Yo te pido ahora especialmente por el presidente aquí en este país de Colombia, ahora es Gustavo Petro, Señor. Te pido que él conozca plenamente esa salvación. Señor, sabemos que hay muchas personas alrededor de este país y al mundo que critican a ese hombre y uno no se imagina la carga que está llevando todos los días, la presión que él tiene. Y aunque no estamos de acuerdo con muchas cosas de él, sabemos que él es un alma. Él es una persona a quien tú amas, Señor. Él es una persona por quien te viniste aquí a este mundo, Señor Jesús, para morir. Pusiste tu vida en rescate por la vida de él, así como de todos los seres humanos. Pido, Señor, que él de verdad te conozca, que sea salvo, que venga el arrepentimiento y la fe sincera en ti. No solo es un asunto de acceder a algunos conceptos intelectuales, es de conocerte, Señor, es de arrepentimiento y fe en ti para salvación. Yo te pido, Señor, que llegue hasta ahora mismo a inquietarse para entender su necesidad de la salvación. Te pido, Señor, también que le des sabiduría para tomar buenas decisiones para este país, porque son más de 50 millones de habitantes en este país que dependen de alguna forma del liderazgo de ese hombre, de sus otros gobernadores que ha puesto, de los ministros que ha puesto, y siempre las decisiones que toman afectan nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que le des a él sabiduría, también a los que están rodeándole siempre, que le den buenos consejos, que sobre todo tú estés en el centro de todo, para que sean temerosos de ti. Señor, te pido que des paz a este pueblo, este mundo lleno de conflictos. Sabemos que la verdadera paz viene solamente por conocerte a ti, por tener paz contigo. Y luego podemos tener paz entre nosotros. Pero yo veo a tantas personas polarizadas, por un lado y el otro, el izquierdo y el derecho, y vemos que hay personas que se devoran los unos a los otros por diferentes conceptos. Señor, que nosotros tengamos una convicción, especialmente como tu pueblo, de vivir quieta, reposadamente, Señor, vivir en paz nosotros y ser también portadores de esa paz. Te pido, Señor, que des a este país prosperidad también, que provea las necesidades y que ayudes la economía para que las personas también puedan servirte. Pero sobre todo que nunca olvidemos que tú eres el dador de todo. De ti tenemos nuestro origen, tenemos nuestra vida, tenemos cada recurso, Señor, es prestado por ti, que no nos permitas olvidar de nuestro Hacedor. Te pido, Señor, que obres en este país y los otros países alrededor del mundo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a hacer justicia, aun cuando otras personas no la hacen, amar la misericordia y humillarnos ante ti. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, realmente ha sido un tiempo bastante edificante, pastor. Realmente hemos aprendido y pues la invitación es para todos aquellos que nos ven. Comencemos esta misma semana, hoy mismo, a orar por nuestros gobernantes, a poner las vidas de ellos en la mano del Señor para que puedan también ellos conocer al dador de la vida. No te olvides de suscribirte, de compartir y también darle un like a esto para que puedan otros también aprender un poco más de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con otras personas, a que le des me gusta, que dejes tu comentario ahí, que te suscribas al canal. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas también.